Bien, queridos hermanos, vamos a tomar un momento nuevamente de orar, de ponernos delante del Señor, de sujetarnos nuevamente a Él, y luego vamos a estudiar la palabra. Padre Celestial, amado Rey de los cielos, queremos bendecir tu nombre. Queremos decir, Señor, que tú eres bueno en gran manera, que para siempre es tu misericordia. Señor, queremos decir que te exaltamos, te reconocemos Dios y Rey, Señor, sobre todo lo que existe. Padre, no hay otro como tú, solo eres tú, Dios, en los cielos y en la tierra, y no hay Dios fuera de ti. Te alabamos, Señor, porque te has revelado maravillosamente en tres personas, infinitamente hermosas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Señor, te alabamos porque el conocimiento de ti, de tu voluntad, es demasiado elevado para nosotros, Señor. Gracias porque nos has permitido conocer algo de ella. Gracias, Señor, porque nos has permitido conocer los relatos de la vida también terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque hoy podemos estudiarlos, porque podemos conocerlos y porque traen vida, luz, gozo y desafío a nuestras vidas. Señor, dirígenos, como hemos dicho muchas veces, Señor. Queremos escuchar tu voz, Señor. Ponme a un lado a mí, pon a un lado, Señor, nuestras imperfecciones. Padre, no nos interesa tener revelaciones nuevas o algo espectacular. Señor, nos basta con tu palabra hermosa y suficiente entregada a nuestras vidas. Aliméntanos hoy, Señor, somos tu pueblo, somos tu pequeña manada, Padre bendito, y queremos glorificarte y queremos honrarte. Te alabamos, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, amado hermano, vaya a su Biblia, por favor, allí a Lucas capítulo 3, versos 15 al 20. Versos 15 al 20. Lucas capítulo 3, versos 15 al 20. Hemos estado viendo, ¿cierto? Ya estamos en la sección en que Lucas, el evangelista, nos está contando de la vida adulta de Juan el Bautista, de su predicación, y pronto va a aparecer en escena ya Cristo. Como el mismo Lucas lo va a decir en unos pasajes más adelante, vamos a empezar a conocer a Cristo en su ministerio público. Dice Lucas, era de edad como de 30 años, ¿cierto? Jesús cuando comenzó su ministerio. Pero hoy vamos a leer estos pasajes que son la segunda parte del relato que nos da Lucas del ministerio de Juan el Bautista. Lucas 3:15 en adelante leo para ustedes. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad los bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego, y su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes, el tetrarca, siendo arrepentido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel. Bien, vemos que Juan, ¿cierto?, el hijo de Zacarías, el Bautista, tenía probablemente unos 30 años cuando comenzó a predicar, ¿cierto? Quisiera hacer una observación. Le llamamos Bautista ¿por qué llamamos Juan a este Juan el Bautista? Porque él predicaba, como lo vimos la semana pasada, haciendo un llamado al arrepentimiento y a bautizarse como señal visible de su arrepentimiento, ¿cierto? Juan no era el primero de la denominación bautista, sino que Juan se era llamado Bautista porque hacía este llamado a bautizarse como un simbolismo externo del arrepentimiento de los pecados delante del Señor, ¿cierto? Juan hacía este llamado fuerte, este llamado exhortativo a la vida, ¿cierto?, del pueblo,
a dejar la religión superficial, a dejar de obedecer culturalmente la ley, ¿cierto? Pero teniendo su corazón y su mente lejos del Señor, ¿cierto? Sin servirle con sinceridad. Juan hacía un llamado a dejar el servicio y la religiosidad externa, haciendo un llamado a no confiarse en la seguridad de ser solo del pueblo étnico de Israel. Juan le dice en unos versículos más adelante, no piensen así, eso no los va a traer salvación, eso no les trae ninguna seguridad de que Dios los va a rescatar, ¿cierto? Juan les había dicho la semana pasada, veíamos, no piensen así, Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. El Señor levantó a este Juan el Bautista, ¿cierto? Para volver a su pueblo, a su Dios. Como veíamos la semana pasada, ellos se preguntaban, el pueblo estaba oyéndolo. La palabra del Señor nos va a decir que toda Judea, ¿cierto?, salía a ser bautizada por Juan. Muchos eran los que estaban escuchando el llamado, muchos venían a las orillas del Jordán para ser bautizados por Juan, por sus discípulos también, y esto estaba revolucionando el pueblo de Israel. Había traído un gran movimiento, ¿cierto? No era algo menor, no era algo localizado, había un gran movimiento. Y ellos comenzaron a preguntarse, bueno, ¿Juan será el que iba a devenir, ¿cierto? Ellos veíamos la semana pasada que las personas le empezaron a preguntar a Juan, bueno, si nos arrepentimos, ¿qué haremos, cierto? ¿Qué vamos a hacer ahora? Hagan obras dignas de arrepentimiento, ¿cierto? Conviértanse al Señor de corazón, muéstrense con sus obras que se han vuelto al Señor. A toda esta predicación de Juan el Bautista se le sumaba un sentir general de que la aparición del Mesías estaba cerca, ¿cierto? Mira, hermano, solo debemos pensar que en el nacimiento de Juan, que fue algo que causó cierto revuelo, se anunció que él sería el que vendría antes del Señor, antes del Mesías. Entonces hay que pensar eso. Ya cuando él nació se empezó a comentar, si este es el profeta que vendría antes del Señor, bueno, viene pronto la venida del Señor. Vemos que cuando el Señor Jesús nació y fue presentado al templo, ya habían personas esperando en el templo, que apareciera el Mesías. Entonces, hace 30 años ya estaba un ambiente de que pronto aparecería el Mesías, y en este último año, sumada a toda esa expectativa, había aparecido Juan predicando, anunciando, llamando al arrepentimiento, revolucionando con la predicación, ¿cierto?, a toda Judea y a toda la región cerca del río del Jordán. Sumado a esto, también socialmente habían revueltas de vez en cuando en contra de los romanos, queriendo liberarse, teniendo la esperanza de quitar a los romanos de sobre ellos. Entre estos grupos estaban los celotes, de los cuales el Señor va a llamar a uno de sus discípulos, por lo menos a uno, ¿cierto? Los celotes eran un grupo como guerrillero que peleaba contra los romanos, los atacaba de noche, ¿cierto? Quemaba sus provisiones y trataba de liberar a Jerusalén especialmente, pero a Judea, de la opresión romana. Entonces, vemos que todo esto hacía crecer la especulación de quién y cuándo aparecería el Cristo. Como dice el comentario que está allí en la Biblia de la Reforma, las especulaciones mesiánicas estaban en el aire. Había ya en el aire algo, ¿cierto?, en cuanto a que aparecería públicamente ya el Mesías. El pueblo estaba a la expectativa, ¿cierto? Y dice que se preguntaban en sus corazones si Juan era el Cristo, el Mesías que había de venir. El apóstol Juan en su evangelio, nos relata que fue tanta esta expectación con respecto a Juan el Bautista que los fariseos en Jerusalén enviaron una comitiva, un grupo de sacerdotes y levitas desde Jerusalén para preguntarle a Juan el Bautista si él era el Cristo. Entonces era algo que había llegado ya a las esferas más grandes del gobierno, ¿cierto?, de los israelitas, y mandaron a preguntarle a Juan si él era el Cristo. Ve ahí en Juan capítulo 1, versos 19 en adelante. Juan 1, 19 en adelante.
va a decir lo siguiente: este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Verso 21 dice, y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Qué, eres tú Elías? ¿Eres tú el profeta? Versículo 22, le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? ¿Cierto? Ahí Juan nos relata cómo los judíos, ya ahora al nivel de los sacerdotes, probablemente el sumo sacerdote, preguntaban, bueno, ¿este es el Cristo? ¿Este es el que esperábamos? ¿Este es el que viene a liberar a Israel? El Evangelio nos relata que los fariseos fueron los que le preguntaron a Juan el Bautista y él pronunció la respuesta que vemos, que vamos a ver ahora también en el texto de Lucas. Entonces, todo, hermanos, todo el país, toda la nación estaba a la expectativa. La idea, dice ahí un comentarista, dice que cuando dice la expectativa es como que el pueblo estaba de puntillas, como a punto de saltar, ¿cierto?, para tomarlo y levantarlo como el Mesías. Estaban muy, muy ansiosos, ¿cierto? Pero Juan el Bautista respondió como todo un hombre de Dios y no se dejó arrastrar por la expectación que había sobre él. Lucas 3:16, en su primera parte, dice, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo. Hermano, Juan, a mí me impresiona profundamente esto. Juan no fue seducido por la popularidad momentánea. Juan no se aprovechó de que todo el pueblo lo estaba mirando a él, de que todos estaban expectantes por él. Hermano, no fue seducido por eso. Vemos en Juan un hombre de un ministerio breve, conciso, muy sincero, pero también que supo muy bien cuál era su lugar en cada momento. No apareció mientras que el Señor no lo llamó a aparecer, vino y apareció y habló lo necesario en el momento que el Señor lo llamó y reconoció quién él era. Yo no soy el Cristo, yo no soy el Rey, yo soy uno que bautiza en agua para arrepentimiento. Yo soy uno, ¿cierto?, que viene a hacer la obra que se le ha encomendado. Juan, en pocas palabras, dijo, yo solo estoy en la labor que el Señor me ha dado. El que viene después de mí es más poderoso que yo. Otra versión dice de esta frase, el que es más poderoso que yo, ¿cierto? El que es más poderoso que yo. Hermanos, esta es la perspectiva correcta de un hombre de Dios en el servicio del Señor. Que aun cuando nuestro servicio tenga gran alabanza, tenga gran reconocimiento público, ¿cierto? Solo nos resta decir, como nos enseñó a Cristo declarar y como lo vemos en las palabras de Juan el Bautista. El Señor dice en Lucas 17:10, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Hermano, Juan el Bautista nos enseña esto también. Somos simplemente siervos haciendo lo que se nos ha mandado. Y nuestro deber es dejar que toda la honra y que toda la expectación recaiga sobre el Señor y no sobre nosotros. Sobre Cristo las miradas y no sobre nosotros. Hermanos, si, por ejemplo, si toqué algún instrumento de manera hermosa y eso guía a la congregación en adoración, si predico la palabra de Dios con fervor, si hago algo en servicio práctico en la iglesia que es de gran bendición a los hermanos, si ofrendo la obra de Dios y doy gran parte de mis bienes, somos siervos de Dios. Simplemente estamos haciendo lo que el Señor nos ha mandado. Y eso nos debe llenar de gozo y de alegría, pero la gloria y el reconocimiento es para el Señor. Juan el Bautista dice, respondió Juan, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él está diciendo, yo solo los bautizo con agua, pero el que viene, el que es más poderoso que yo, al lado de él, yo soy el menor de los siervos. Yo soy menos que el más
indigno de los esclavos. Yo no soy digno de hacer la labor más indigna para él. Hermanos, y ese es el pensamiento de todo hombre y toda mujer que se acerca al Señor. Yo no soy digno de hacer la obra más indigna para él. Hermano amado, el desatar la correa del calzado de los pies o llevar los calzados de alguien, varios hermanos que no estudian el texto y la cultura en su momento, era algo que era reservado para el esclavo más indigno, para el esclavo doméstico menor de la casa, ¿cierto? Y si Juan no era digno de desatar las sandalias del que venía y llevarlas, él no era digno de nada con respecto a Cristo. Y uno podría decir, bueno, qué fea opinión o qué fea perspectiva de eso es, pero hermano, en ninguna manera, como lo veíamos ayer, ¿cierto? También en la conferencia, si Cristo es Dios, como lo declara la palabra de Dios, nosotros no somos dignos de servirle, nunca lo somos ni lo seremos, sino que le servimos por gracia, le servimos como un favor inmerecido y nos gozamos aún de desatar la correa de sus pies, nos gozamos de estar a sus pies. Hay una canción que a usted le puede gustar o no, ¿cierto? Pero que tiene una hermosa frase que dice, ¿cierto? Que no hay lugar más alto, ¿cierto? Que estar a los pies del Señor. No hay un lugar, no hay un mejor lugar, ¿cierto? Ni un lugar más hermoso que estar a los pies de Cristo. Hermanos, así se consideraba Juan el Bautista y es una perspectiva muy buena para nosotros. No somos dignos, ni el que predica, ni el que ordena las sillas, ni el que ofrenda, ni el que canta, ni el que administra. No somos dignos del Señor, pero disfrutamos de servirlo como una gracia inmerecida. Nos gozamos en hacer lo que se nos ha encomendado y reconocemos que toda la gloria es para Él. Juan hace la siguiente comparación, continúa nuestro texto y dice, Juan dice y hace la comparación, yo los bautizo con agua. Él los va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Y ya hemos hablado otras veces, ¿cierto?, de la palabra bautizar, que literalmente habla de sumergir una cosa en algo, ¿cierto? Como quien sumerge una tela en agua, como quien pone los vegetales en un caldo, ¿cierto? Él habla de sumergir, la palabra bautizar habla de eso. Juan el Bautista dice, bautizaba a las personas con agua, en agua, ¿cierto?, como una representación de su arrepentimiento. Pero el que vendría atrás de él, al que él estaba anunciando, él les dice, el que viene después de mí no va a ser algo simbólico, sino que va a ser una obra espiritual real y maravillosa, sorprendente. Él nos cubriría, nos empaparía, nos llenaría, ¿cierto?, con el Espíritu Santo prometido. Hermanos, esta era una noticia y es una noticia maravillosa. Cristo no venía a ser un bautismo meramente simbólico. Cristo traería consigo la promesa dada desde el Antiguo Testamento. Él nos daría de su Espíritu Santo, habitando en nosotros. Este Espíritu que ahora sabemos sella nuestro ser como posesión de Cristo, que ilumina nuestros ojos para que entendamos las cosas espirituales, que nos unifica con el cuerpo de Cristo, quien nos ayuda a discernir la verdad del error. Hermanos, este era en lo que nos bautizaría Cristo. Esto era una tremenda noticia. Por eso Lucas dice, con esta y muchas otras exhortaciones, anunciaba las buenas nuevas al pueblo. El que vendría tras él, el que vendría después de Juan, traería esta gloria, esta bendición esperada por los siglos. Dios mismo habitando en y con nosotros. Amados hermanos, muchas veces como iglesias bíblicas perdemos de vista esto, lo hermoso y lo maravilloso que es el Espíritu Santo en nosotros, cómo el Señor nos ha dado este Espíritu. Cristo promete y a su partida Él da el Espíritu Santo a los que han creído en Él. Esta es una obra espiritual maravillosa que transforma nuestro ser. No estoy hablando de una experiencia diferente a la conversión, ojo allí.
creemos que el Espíritu Santo viene sobre nosotros al momento de creer y sella nuestro ser y nos bautiza, ¿cierto?, en el cuerpo de Cristo. Según Efesios 1, 13 al 14, dice que Él nos sella en el momento de creer. El Espíritu Santo no viene en un momento posterior, el Espíritu Santo no habita en nosotros en un momento posterior, sino que viene en el momento que creemos. Pero esto de que el Espíritu Santo habita en nuestro ser, es una obra maravillosa, amados hermanos. Vemos que los apóstoles, cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos en Pentecostés y luego tuvieron una convicción y una claridad en cuanto al Señor que nunca antes habían tenido. Estaban llenos de gozo de conocer y servir al Señor. Estaban llenos de esperanza en el retorno de Cristo. Estaban llenos de deseo de estar en la gloria eterna. Entendían con mayor claridad las Escrituras. Hermanos, ese es el maravilloso obrar del Espíritu Santo en quienes Él ha sellado. Cuando habita en nosotros, produce un fruto maravilloso. Como dice Gálatas capítulo 5, el Espíritu Santo en nosotros produce amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hermanos, que Cristo trajera con Él el Espíritu Santo, ¿cierto?, era una buena noticia, maravillosa y gloriosa. Y Juan quería sacar la vista de la gente que estaba hacia él y que miraran a Cristo, que traería una bendición sumamente mayor y superior que la que él tenía en ese momento. Pero nuestro texto, ¿cierto?, nos dice que el Señor traería solo Espíritu Santo, sino que el texto dice que el que viene después de Juan traería y los bautizaría, los pondría en el Espíritu Santo y fuego. Y creo que quizás los que venimos de un contexto más pentecostal, desde nuestra infancia o antes de conocer la enseñanza bíblica, este es un pasaje o una frase muy usada, ¿cierto? Este versículo es muy mal interpretado, ¿cierto? Y se habla mucho de que el Señor venga y nos bautice en Espíritu Santo y fuego, ¿cierto? Piensan que hablando del Espíritu Santo y el fuego es la misma cosa. Así que muchas veces se habla del Espíritu Santo como quien trae un fuego y que nos quema y que nos llena de un ardor, ¿cierto? Y que el Espíritu Santo nos hace sentir su fuego espiritual. Tantas canciones hablan de esto, ¿cierto? Una que dice, ven Espíritu Santo y quémame hoy, ¿cierto? O manda tu fuego, Señor, y derrama de tu fuego sobre nosotros. Hermanos, tantas veces cantamos esas cosas, yo de niño, de adolescente, o tantas veces nosotros nos salen canciones así cuando buscamos canciones cristianas. Y si bien hay que reconocer que en el Antiguo Testamento algunas veces vemos el fuego del Señor como un acto que purifica, que limpia, la gran mayoría de las veces cuando los profetas, como Juan el Bautista, hablaban del fuego del Señor, no estaban hablando de un fuego purificador, digamos, como de gracia del alma, sino que estaban hablando de un juicio inminente de Dios. Dios iba a mandar su fuego a quemar a todos aquellos, ¿cierto? Y a consumir a todos aquellos que no creyeran y que fueran rebeldes y que no estuvieran bajo la gracia del Señor. Hermanos, esto era tremendamente duro. Lo que Juan el Bautista está diciendo no es que Dios va a mandar un Espíritu Santo que nos va a dar un fuego espiritual. No es eso. El Señor es que está diciendo Juan está diciendo que el Señor trae en su mano Espíritu Santo para todos aquellos que crean en Él, que se arrepientan y se acerquen a Él por la fe, y también fuego de un juicio de los que rechazan a Cristo. Hermanos, hay que ver las palabras de este texto en su contexto. Veamos de qué está hablando en el texto anterior y después para poder entender a qué fuego se está refiriendo Juan el Bautista. Juan dice, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. El versículo posterior dice, y su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apaga. Cuando Juan dice, Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego, el fuego aquí
está ejemplificado como el fuego que va a quemar la paja, va a quemar lo que no se recoge como grano. La idea es esta. No sé si han visto alguna vez esta imagen de un círculo donde se tiraba todo el trigo después de haber sido cosechado y se echaban a correr, ¿cierto?, caballos o bueyes, ¿cierto?, una tira de bueyes para que molieran estas espigas de trigo, y después de eso se tomaba una herramienta como una horqueta, ¿cierto?, y se tiraba el trigo contra el viento. Y los granos quedaban a una parte y eran recogidos, y la paja con el viento iba a otra parte. Y esa paja era tomada y era quemada al fuego. No servía, no era rescatada, era quemada al fuego, ¿cierto? Esa es la idea aquí. Juan está diciendo, el Señor Jesús va a tener Espíritu Santo y fuego. Va a decir, el Señor va a recoger su grano, Espíritu Santo va a recoger su grano, ¿cierto?, en su granero, y va a quemar la paja en el fuego. No está hablando de que va a envolver el grano en un fuego que lo haga más poderoso. No, hermano, está diciendo, el grano lo va a separar para él y la paja la va a quemar como un ejemplo de juicio y de perdición eterna. Un poco antes, Lucas capítulo 3 también, pero versos 8 y 9, dice, haced pues frutos de arrepentimiento, y el verso 9 va a decir, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Juan está hablando del fuego como un símbolo claro de juicio. Todo el párrafo está hablando de eso. El fuego como un símbolo de juicio, ¿cierto? Como un símbolo del juicio del Señor. No como un fuego que está preparado para venir sobre los hijos de Dios como una pasión incontrolable, sino como el día en que el Señor juzgue a este mundo. El mismo Señor Jesús usó este símbolo del fuego como un símbolo del juicio. Por favor, vea Juan capítulo 15. En Juan capítulo 15 el Señor va a estar dando este ejemplo de la vid y los pámpanos, ¿cierto? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, todo pámpano, ¿cierto?, que no da fruto, es cortado. Está hablando esto el Señor Jesús. Juan 15, verso 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Verso 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los que recogen los echarán en el fuego y arden. Hermanos amados, es inseparable hablar de que en Cristo en unos hay esperanza de salvación, y para los que rechazan, para los que no creen, para los que no permanecen en Cristo, hay condenación eterna. Hay condenación eterna. Y nosotros, hermanos, que hemos recibido la promesa del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, hermanos, no éramos ni somos más dignos que aquellos sobre quienes aún hay una condenación inminente. Hermanos, nosotros hoy en día estamos en este privilegio y en esta bendición, en este lado. El Espíritu Santo habita en nosotros, nos ha sellado, nos ha transformado, tenemos la habitación del Señor con nosotros. Pero nosotros no somos ni éramos más dignos que los que aún están bajo condenación, que los que aún el fuego del Señor y su juicio está inminentemente sobre ellos. Hay algunos que al hablar de algunas personas casi desean que este fuego del Señor venga pronto y los consuma. Hay algunos de los que conocen a Cristo ya y que están en salvación y que están con el Espíritu Santo habitando en ellos, que casi quisieran que el presidente o que algunos carabineros o que los empresarios o que algunos de sus vecinos ya fueran lanzados al fuego eterno, ¿cierto? Ya el Señor los tomara y los condenara luego. Hay algunos de nosotros que piensan así, que Jorge Soros, ¿cierto? George Soros fuera quemado luego en el infierno, o algunos de algunas personas, ¿cierto?, que ellos aborrecen. Hermanos amados, pero nuestro deseo debe ser la salvación de todos los hombres. Nuestra parte, nuestra oración, como habla la palabra de Dios, debe ser el deseo de salvación de todos los hombres.
que oiga las buenas noticias de que en Cristo hay perdón de pecados, hay vida nueva, que hay bendición para los que confían en Cristo. Y esta es la esperanza de Juan el Bautista también. El texto nos dice en el versículo 18 que con estas palabras, con hablar de que el Señor traía el Espíritu Santo y fuego, que el Señor está pronto a recoger todo lo que hay en la era y sacar a unos para salvación y a otros para juicio, con esta y otras muchas palabras, Juan el Bautista anunciaba el Evangelio, anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Él predicaba y predicaba deseando de que todo el pueblo se volviera al Señor, de que todo el pueblo se volviera al Señor Jesucristo, que aparecería después de él. Estaba pensando, ¿cierto?, que al pensar en esto, que algunos quieren que ya el Señor lance, ¿cierto?, su fuego sobre algunos. Nos parecemos a los apóstoles cuando no lo recibieron en una aldea, no sé si recuerdan, estaban predicando los apóstoles con Cristo y no lo reciben en una aldea y los apóstoles le preguntan, Señor, ¿quieres que oremos para que caiga fuego sobre esta ciudad? ¿Cierto? Porque no los habían recibido nomás. Y el Señor le dice, oye, ustedes no saben de qué espíritu son, ustedes no saben lo que están diciendo, ¿cierto? Hermanos, aunque estamos gozosos de que en nosotros se ha aplicado gracia y sabemos que el Señor aplicará juicio sobre otros, debemos anhelar profundamente en nuestro corazón la salvación. Creemos que hay un pueblo escogido, amén, gloria a Dios que hay un pueblo escogido. Debemos anhelar que Dios llame a ese pueblo escogido por medio de la predicación del Evangelio. Debemos anhelar que otros se conviertan, debemos anhelar ver, oye, el Señor te salvó, mira cómo te tenía predestinado desde antes de la fundación del mundo, qué hermoso ver cómo te llamó por medio de la predicación del Evangelio. Deseamos que otros vengan a Cristo, deseamos que el Señor traiga a todo su pueblo escogido a la salvación. Hermanos amados, Juan el Bautista, que vemos aquí en breves relatos, fue un hombre que Dios usó para su gloria en un periodo breve, pero con gran sinceridad, con gran fervor, ¿cierto? Con gran convicción. Y que fue leal, se dedicó a lo que tenía que hacer. Juan el Bautista no se dedicó a hacer otras cosas, él apenas se vestía con ropa muy rústica, comía lo que era necesario, predicó, anunció al Señor con fidelidad. Cuando apareció Cristo, él dijo, Él es el Cordero de Dios, ¿cierto? Es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A Él síganlo, a Él véanlo. Juan tomó su lugar y fue sincero en lo que debía hacer. Fue un hombre que sirvió al Señor con sinceridad. Pero vemos que su historia parece que termina con algo inesperado, con algo que no esperaríamos nosotros, ¿cierto? Versículos 19 y 20 dice, entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió, además esta, encerró a Juan en la cárcel. Vemos que aquí Herodes, el hijo, ¿cierto? No Herodes el Grande, sino que Herodes Antipas, encierra a Juan el Bautista en la cárcel. Él está predicando, ¿cierto? Después del bautismo de Cristo, quizás al poco tiempo, Juan el Bautista es encarcelado por Herodes. Este Herodes, ¿cierto? Es Herodes Antipas. ¿Qué había hecho él? Se había divorciado de su esposa y se había casado con Herodías, que era la esposa de su hermano Felipe. Y Juan el Bautista, guiado por el Señor, ¿cierto?, llamando al arrepentimiento a todo el pueblo, también llamaba al arrepentimiento al mismo rey, ¿cierto?, al mismo tetrarca, ¿cierto? Ni Herodes Antipas se salvaba del llamado al arrepentimiento de Juan el Bautista. A todos los llamó al arrepentimiento, tanto gobernantes, ¿cierto?, como esclavos, hombres libres. Entonces Juan el Bautista llamaba al arrepentimiento al mismo rey y le decía, como nos dicen otros evangelios, que le decía, no es lícito que estés con esta mujer, no te es lícito, estás en pecado, no es correcto lo que estás haciendo, rey. El evangelio de Marcos nos dice que aún así a Herodes Antipas le agradaba escuchar a Juan y se angustiaba por su predicación, ¿cierto?
Pero por la presión de Herodías, ¿cierto? La mujer que había tomado a su hermano, él lo encerró en la cárcel y sabemos que más adelante fue decapitado a petición de la hija de Herodías. Hermanos, este varón de Dios, profeta del Señor, Juan el Bautista, humilde al compararse con Cristo, que anunciaba la bendición que traería Cristo y el juicio que también él ejecutaría, el que se ocupó, ¿cierto?, de exhortar al pueblo para que se volviera al Señor, el que se ocupó, ¿cierto?, que el pueblo se volviera al Señor, vio que su ministerio fue finalizando con cárcel y luego con muerte por causa de su obediencia al Señor. Y esto debemos reflexionarlo, hermanos amados. Ese es el pago que muchos hermanos han recibido por su obediencia al Señor en esta vida. Hay que tener en claro esto, hermanos. Muchas veces la obediencia al Señor en esta tierra va a significar hostilidad, presiones, prisiones, castigos y aún muertes. Hermanos, muchas veces este va a ser el fruto. Muchas veces aquel que realiza un buen ministerio durante toda su vida va a terminar sus días en una cárcel. Muchas veces el que lleva adelante un ministerio que parece muy fructífero va a ser despojado de sus bienes, va a ser avergonzado, va a ser acusado injustamente, va a perder popularidad muchas veces, amado hermano. Muchas veces hermanos fieles van a perder su trabajo por causa de Cristo. Muchas veces hermanos fieles van a ser rechazados por su familia por causa de Cristo. Y haciendo las cosas bien van a vivir consecuencias difíciles. Pero es esto algo que el Señor ya anunció, algo para lo que el Señor nos preparó. Él dijo, bueno, si a mí me rechazaron, si a mí, ¿cierto?, me vituperiaron, hablaron mal de mí, ustedes no esperen algo diferente. Hermanos, si tenemos persecución por causa de Cristo, no es que estemos haciendo algo mal, simplemente nos estamos pareciendo cada vez más a Cristo, aún en sus consecuencias, aún en su vida. Esto es parte de seguir a Cristo. Y el Señor fue sincero al anunciarlo. Él más adelante va a decir, el Señor Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esté dispuesto a morir, tome su cruz, esté dispuesto a ser torturado, esté dispuesto a renunciar a la popularidad, a que yo le caiga bien a todo el mundo, a la libertad, a los bienes de este mundo, esté dispuesto. Muchas veces un ministerio fructífero va a terminar en prisiones, hostilidad, castigo o muerte. Pero hermanos, nosotros esperamos algo muchísimo mejor. Tenemos una esperanza eterna. Tenemos una esperanza que no termina con el castigo, la hostilidad o la prisión o la muerte. Tenemos una esperanza eterna que no tiene comparación con lo que esperamos en esta vida. El apóstol Pablo va a decir, porque esta leve tribulación momentánea hace en nosotros, ¿cierto?, con tener un peso, cada vez un peso más excelente de gloria. El apóstol Pablo, que estaba siendo apedreado, que estaba siendo golpeado, que estaba siendo aprisionado, ¿cierto?, tantas veces, él dice, esta leve tribulación momentánea no tiene comparación con la gloria que va a venir más adelante, no tiene comparación con lo que va a venir posterior a esta vida. Quisiera leer, ¿cierto?, de Hebreos capítulo 11, el siguiente texto, Hebreos 11, 13 en adelante. Conforme a la fe murieron todos estos, hablando de héroes de la fe, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyendo y saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelan una mejor. Esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Amados hermanos, lo que podamos vivir en esta tierra, aún persecución, aún hostilidad, aún dificultad,
no tiene comparación con la ciudad, con la existencia eterna que Dios ha preparado para los que le aman, con las moradas eternas que hay en Cristo Jesús. No hay comparación. Hermanos, al ver la violencia que hoy se desata, al ver cómo se refleja la maldad del hombre en la destrucción de nuestra ciudad, en la destrucción de diferentes partes, al ver esto que parecería traernos temor y angustia, hermanos, piensen en la esperanza eterna que tenemos, en la ciudad de Dios, en la habitación eterna con Dios. Ya no hay más violencia, ya no hay más temor, ya no hay más protestas ni destrucción, ya no hay más inseguridad, sino que viviremos eternamente con el Señor, disfrutando y teniendo plenamente su paz, su gozo, su alegría, ¿cierto? La plenitud de estar con Cristo. Así también nosotros, hermanos amados, así como Juan, sin importar lo que pueda venir, debemos anunciar el nombre de Cristo, llamar al arrepentimiento, desde la persona más pequeña de nuestros hijos que nos pueden entender, hasta si tenemos delante al presidente de la República, debemos llamar al arrepentimiento. No hay un mensaje diferente para su jefe, amado hermano. Si un día el Señor le permite hablar con su jefe del Evangelio, llámelo al arrepentimiento. Dígale con respeto, con honor, usted debe arrepentirse y creer en el Señor Jesucristo para la salvación de su alma. Sus suegros, sus padres, sus hermanos, sus amigos, ¿cierto? No hay otro mensaje. Hay un llamado al arrepentimiento. El Señor Jesucristo llama al arrepentimiento y la fe. Y el Señor a los que creen en Él les sella y les da el Espíritu Santo de salvación y les permite ser nacidos de nuevo y transforma sus vidas. Pero para los que rechazan a Cristo hasta el momento de su muerte, el Señor ha preparado juicio. Y un día el Señor lo manifestará plenamente. Hermanos, nosotros, sin importar lo que pueda venir, debemos anunciar el nombre de Cristo, llamar al arrepentimiento, aun si esto nos trae dificultad o dolor. Hermanos, Cristo ha traído en su mano la bendición, el honor, la gloria del Espíritu Santo habitando en nosotros, ¿cierto? En su mano, pero en su mano también trae juicio, y un juicio para quienes rechacen su nombre. Hermanos, tenemos que estar siempre conscientes de eso. Esta es una verdad bíblica que debemos anunciar con fidelidad. El Señor nos ayude a ser fieles a su palabra. El Señor nos ayude a tomar ejemplo de hombres humildes, de pequeños hombres que sirvieron al Señor, ¿cierto? Entendiendo cuál era su lugar, lo que debían hacer, dando honor y gloria a Cristo por sobre todas las cosas. Vamos a orar. Señor amado y Padre celestial, te alabamos, Señor, y bendecimos tu buen nombre. Gracias, Señor, por toda tu misericordia. Gracias, Señor, porque sin merecerlo, al igual que todos los hombres, tú nos has llamado a salvación y nos has dado de tu buen espíritu, Señor. Nos has llenado con él y, Señor, nos has transformado. Padre, gracias porque tú nos cambiaste, Señor. Gracias porque tú nos diste una vida nueva, Señor, y por medio de tu Santo Espíritu has renovado todo nuestro ser. Padre, gracias porque esta es una bendición excelsa, Señor, porque es algo que no podíamos, Señor, alcanzar, ni siquiera podríamos llegar a entender cuán maravilloso es. Pero Padre Celestial, gracias porque nos has cubierto de tu gracia y que nos has librado del juicio eterno, para que está reservado para quienes, Señor, rechazan tu nombre y la salvación que hay en Cristo. Padre Celestial, ayúdanos a ser valientes, ayúdanos a ser leales a tu palabra, ayúdanos a ser fieles en la predicación del Evangelio. Padre Celestial, te ruego, Señor, que tengamos la vista puesta en Cristo. Te ruego, Señor, que como Juan el Bautista no busquemos gloria para nosotros, sino que toda la gloria sea para nuestro Señor, para Cristo, nuestro Rey. Señor, te ruego, Padre Celestial, que no creamos que nuestras obras son muchas. Ayúdanos a tener un concepto correcto de nosotros mismos, de tal manera que todo lo que hagamos sea para tu gloria y para tu honra, porque tú mereces toda la gloria, todo el honor, por los siglos de los siglos. Amén.